de salud de la Argentina y es fragmentado. Ya parece que uno dijo todo y además parece como informado, digamos. Es serio, digamos, mire, sabe que es fragmentado. El problema es que lo que a nosotros nos interesa comprender es, digamos, quién y cómo lo fragmenta, porque, digamos, si no parece que es fragmentado, fuera un dato de la naturaleza, digamos, ¿no? Algo así como llueve, digamos, ¿no? Y la verdad de la cosa es que ni es natural la captación de recursos por parte del sector salud, ni es natural la fragmentación de recursos del sector salud, sino que en realidad se trata, como señalaba José Carlos, de operaciones políticas. Si nosotros pensamos en operaciones políticas, deberíamos decir, fase número 1, digamos, hubo una mirada inicial, digamos, según la cual los primeros recursos para el sector salud van a llegar fundamentalmente por transacciones de naturaleza religiosa. Es decir, hay una expectativa, digamos, de hacer política religiosa, digamos, con salud. ¿Sí? Esto es muy obvio porque incluso había monasterios donde se operaba, digamos, en época en que no había hospitales, y deja de ser tan obvio cuando la guerra de los protestantes con los católicos lleva al Vaticano a decir concentrémonos en la pastoral porque nos están llevando puestos, digamos. Pero lo real es que después siguen las órdenes religiosas, digamos, que eran dedicadas exclusivamente a salud. De hecho, es curioso que nace en América Latina la orden que da origen a los San Juan de Dios, digamos, los betlemitas. Y también, digamos, hay una jugada muy fuerte en la lógica de la filantropía. Hago una mención sobre esto porque en la Argentina muy precozmente adopta un modelo totalmente protestante como es la filantropía, pero la filantropía y la caridad no es la misma cosa, digamos. La filantropía es una construcción fuertemente protestante y fuertemente anglosajona, y llega acá justamente por la marca, digamos, que de la participación directa, se puede leer a Puigro sobre esto, de los ingleses en la independencia de la Argentina. Eso se plasma concretamente en el proyecto de Rivadavia, donde aparece primera lógica, digamos, tenemos que romper este tema de la dependencia con las órdenes religiosas, echamos a las órdenes religiosas, que además eran sospechadas de hacer espionaje para España. España estaba reconquistando América. Mucha gente no sabe que muchos países, todos nos independizamos a la misma época, pero varios volvieron atrás. Incluso los colombianos, donde los héroes que nosotros tenemos, para el caso de Colombia, fueron todos fusilados, digamos, por España reconquistando el norte de América del Sur. Así que, digamos, era real que los monjes estaban espiando para España. Y a partir de ahí aparece la filantropía criolla, vamos a decir así, ¿no? Sociedad de beneficencia. Y resulta muy interesante para mí marcar este momento por dos razones. Primero, porque se supone la sociedad de beneficencia y la filantropía era porque los sectores ricos ponen plata, ¿sí? Pero esto es la Argentina, digamos, así que no ponían plata. Lo real es que la sociedad de beneficencia administraba guita del Estado, digamos, desde Rivadavia para acá, digamos. En consecuencia, digamos, esta sociedad de beneficencia era gestora, era administradora de fondos públicos, y ahí empieza la primera bomba de captación. Estamos trayendo guita para el sector público, y traer dinero para el sector público tenía que ver con algo que es que, en definitiva, digamos, esto significa traer legitimidad para el Estado. Es decir, si uno debe entender que cuando habla de política pública, y si estamos hablando de política, digamos, entonces, ¿cuánto pesa salud digamos, en las discusiones que se están dando hoy en relación al tema del futuro político de la Argentina? Va a depender fundamentalmente de una transacción que está en la cabeza de cada uno de los decisores políticos, digamos, en relación al tema de cuánta provisión de legitimidad tendrá poner un mango en este sector en relación a ponerlo en otro lado, ¿no? Y uno imagina que, podríamos decir así, que automáticamente, digamos, porque el corazoncito del derecho a la salud va a funcionar, automáticamente esto va a ocurrir. Así que el Estado fundamentalmente pone plata ahí porque todo el tiempo el Estado está obligado a construir legitimidad.
y cuando no pone la plata acá, la pone en otro lado porque cree que en otro lado está construyendo su propia legitimidad, aunque sea para estabilizar el dólar, para decirlo gráficamente. Así que ahí tenemos una bomba de captación. Esa bomba de captación siempre se la quiso agrandar, y el primer gran expansión se produce en la época de Cabret, la época de Roca, donde le pone plata específicamente Cabret, Roca, digamos, extra, que venía de beneficencia, pero venía fundamentalmente de lotería y casino, es decir, un porcentaje de lotería y casino armaba una bolsa y esa bolsa iba construyendo hospitales. Así que cuando uno habla de la revolución de la capacidad instalada, aunque sea mucho menor, pero en proporción importante, hay una revolución instalada, de la capacidad instalada antes de Carrillo, que ocurre en la época de Cabret. Y ocurre en la época de Cabret con el surgimiento de muchos hospitales que ustedes, como en la Argentina, digamos, los hospitales duran 150 años, digamos, no hablamos del pasado, sino que estamos hablando de explicar, por ejemplo, digamos, Oppendorf, de explicar los asilos psiquiátricos, digamos, de explicar todo lo que son los hospitales pabellonados, digamos, que son construidos en esa época. Esta idea de bomba de captación va a tener que ver con una segunda dimensión que ya planteó José Carlos, que es que Bismarck era enemigo personal de Birkhoff. Incluso circula un rumor de que Birkhoff que se retaron a duelo, digamos, ¿no? Y Birkhoff no era un socialista, era un liberal, digamos. Pero Bismarck estaba tan a la derecha, y ahí empieza a circular algo que me parece muy interesante para compartir, que es por lo menos una teoría, digamos, que yo tengo, que es la tremenda influencia de Marx sobre la historia de la humanidad. No es solamente lo que se hizo en nombre de su conocimiento, sino lo que se hizo en nombre, digamos, del temor que generó en los otros en relación a sus profecías. La primera profecía es el tema de la lucha de clase como motor de la historia. Podríamos decir, Bismarck se lo creyó, y tanto se lo creyó que desarrolla la seguridad social como un mecanismo de armonía de clases. Es decir, encontró el antídoto, la vacuna contra la lucha de clases era, digamos, la armonía de clases. Y por eso neutraliza al socialismo alemán, digamos, a través de este mecanismo por eso sale un pacto social, y ese pacto social explica, si no, nunca terminamos de entender por qué se sacan un porcentaje del salario, porque en realidad hay un pacto, y ese pacto es Estado, capital, trabajo, arma una especie de cooperativa para que vos consigas lo que no podés conseguir de tu propio bolsillo. Y esta lógica, digamos, resulta importante de entenderla, porque cuando nosotros nos quejamos de por qué una persona que es de la seguridad social, digamos, no paga en un hospital público cuando usa el hospital público, es porque esa no es la lógica de la seguridad social, digamos, porque si el hospital es gratuito, por lógica, digamos, no ofrece nada a la seguridad social que vos accedas a algo que ibas a acceder igual. ¿Se entiende la lógica? Es decir que, digamos, y por eso también importa señalar que la seguridad social nunca fue pensada para la salud. La seguridad social fue pensada fundamentalmente para construir paz social. Y cuando nosotros nos quejamos de que las obras sociales que son un abanelco, digamos, desde Bismarck son un abanelco. ¿Sí? No es que ahora son un abanelco. Entonces, cuando uno ve, digamos, con aquella historia, digamos, ponerle fecha, ¿se acuerdan, no? Ponerle fecha, qué sé yo, cada vez que apretás para que le pongan fecha, aparece guita para las obras sociales. ¿Sí? Pero podríamos decir, no es de ahora, no es de la semana pasada, digamos, fue pensado así desde Bismarck para acá. Es un dispositivo político de armonía de clases, digamos. Y este intento de neutralización ha sido una herramienta que se basa en el miedo, digamos. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? Y el miedo se afloja. Y sobre todo desde la caída del muro de Berlín, no hay más miedo, digamos. Si no hay más miedo, ¿para qué vas a tener seguridad social? De hecho, hoy está en riesgo todo el sistema de seguridad social europeo, digamos, que se lo quieren llevar puesto como consecuencia de este contexto, digamos, donde el capitalismo perdió el miedo de que pueda existir una
fuerza real, digamos, originada en la propia sociedad, que le ponga límite, como le ha puesto en otras épocas de la historia. Afortunadamente hay excepciones, digamos, le pueden preguntar a Macron y los chalecos amarillos, pero, digamos, lo real es que al capitalismo le va bastante bien, si uno lo piensa en la lógica del capitalismo. Después veremos que se encontró con otro límite, digamos, que tiene que ver con el planeta, pero, digamos, fundamentalmente este conflicto social generó este fenómeno. El segundo fenómeno que me parece que también tiene que ver con la seguridad social es el tema de otra profecía de Marx, que son las crisis cíclicas del capitalismo. Era algo así como, mire, no se preocupe, porque si usted hace mucho se cae más rápido, pero si no se va a caer igual, porque las crisis cíclicas, las contradicciones están adentro mismo. Bueno, todo eso está bien teorizado si el mundo fuera cerrado, pero el problema es que las crisis se pueden exportar. ¿Y a dónde se pueden exportar, digamos? Y a nosotros, digamos. O sea, cada vez que Europa, cada vez que Estados Unidos entra en crisis, la crisis la pagamos nosotros. Y en consecuencia, digamos, en esa estructura uno empieza a ver todas las burbujas financieras que se rompen, todas las estructuras y las crisis que aparentemente desestabilizarían a los países centrales y no los terminan de desestabilizar porque nosotros pagamos la factura. Exactamente, digamos, por un fenómeno que es bastante más complejo, podríamos decir así, está implícito dentro del capitalismo, pero no alcanza el capitalismo para explicarlo. ¿Sí? Y acá hay algo que me parece importante, porque es un momento de la transición también de Alames, que creo que es un fenómeno interesante de tener en cuenta, que es el hecho, digamos, de que Alames trabajó durante mucho tiempo sobre una especie de monocausalidad. En el sentido, digamos, algo así como que el capitalismo explica todo. Hoy yo tengo la sensación de que nos estamos moviendo hacia un pequeño núcleo, digamos, de explicaciones articuladas entre sí y que tienen por lo menos que ver, digamos, con el capitalismo, con el colonialismo, con el patriarcado y con el extractivismo, digamos. Es decir, digamos, que estas cuatro figuras empiezan a realimentarse recíprocamente entre sí y ni siquiera hay un orden de prelación que uno pueda decir qué está primero que qué, ¿no? Hay algunas teóricas, digamos, concretamente hablando de que el patriarcado es anterior al capitalismo, por ejemplo, para ponerlo simplemente en escena. Como Alames en realidad es un dispositivo analítico sobre lo que está pasando en nuestras sociedades, no puede dejar de lado estas discusiones. Y no es casual, digamos, cómo se organizan las redes de Alames, donde de repente uno percibe que en determinados momentos algunas líneas de trabajo se dinamizan más que otras, como puede ser específicamente, digamos, la red de género, y lo decíamos en una de las últimas reuniones de Alames, digamos, no se puede dejar de leer políticamente, digamos, que el 8 de marzo moviliza más gente que el 1 de mayo, digamos. Por lo menos tenés que leer eso, digamos. Si no se interpreta, ¿no? Sobre todo, bueno, viniendo del día de ayer, a ustedes les queda más claro, digamos, lo que significa eso literalmente como dinámica de nuestra sociedad. Esto no es automático de ¿y qué partido político capitaliza? Digamos, ¿no? Y capitaliza el que lo entienda mejor, digamos. ¿Se entiende? Digamos, y esto forma parte del propio proceso de una estructura dinámica como es Alames, de poder leer específicamente qué tipo de situaciones nos ocurre o no nos ocurre. Otro factor que me parece directamente relacionado con esto es el tema de cómo opera el mecanismo de privatización, porque habíamos hablado de bombas de captación, pero también tenemos que hablar de bombas de fragmentación. Lo primero que ocurre es que entra al juego el capital privado. Hay un momento dado en donde el capital privado es el ahorro médico, ¿sí? El ahorro médico, digamos, podríamos decir, todavía vive en el conurbano, te fue bien, digamos, te juntaste unos mangos, había un hotelito que ya no sabía, digamos, estaban por cerrar, digamos, te diste cuenta, te pasaron el dato, te compraste un hotelito, y lo hiciste, digamos, en la suite hiciste terapia intensiva. La otra hiciste, digamos, y tenés 8 médicos, digamos, entraría la misma lógica que planteaba José Carlos de las pymes, digamos, ¿no? Ese evidentemente no es el enemigo, para decirlo gráficamente. El problema fundamental ocurre en la época de Lyndon Johnson en Estados Unidos.
casi nadie remite a esto, pero Lyndon Johnson es tan importante para la historia de la salud mundial como Bismarck, digamos, porque es en realidad bajo el contexto del surgimiento del fondo, digamos, del seguro privado, una especie de seguro público, tipo PAMI, digamos, ¿no? Medicare, Medicaid, va a estimular por primera vez que se cotice en bolsa acciones de salud. ¿Sí? Y entonces ya no tenemos capital de ahorro médico, tenemos capital migrante que le da exactamente lo mismo poner dinero ahí o poner dinero en cualquier otro lado. ¿Sí? Literalmente hablando, empieza a aparecer capital migrante porque es un gran negocio. ¿Y un gran negocio qué significa? Y un gran negocio significa que tu línea de base es, digo, dato Banco Nación, 55% de interés. ¿Sí? O sea, yo en vez de poner 55% de interés en Banco Nación, voy a invertir en salud, hablando del Banco Mundial, voy a invertir en salud, quiere decir que me va a dar más del 55% de interés. Si no, lo pongo en el banco. ¿Se entiende? Desde 1964, ¿sí? Relacionado bastante con el asesinato de Kennedy, porque eso es lo que hace que Lyndon Johnson pase a ser presidente, era vice. Desde 1964 a la fecha, nada, escuchen este dato, nada ha dado una rentabilidad superior como invertir en el complejo médico-industrial. Ni siquiera invertir en el complejo bélico-industrial. El complejo médico-industrial de los Estados Unidos es, literalmente hablando, es una especie de cáncer, se equilibra creciendo, digamos. El resultado es que ya manotea el 16% del Producto Bruto de los Estados Unidos. Esto significa $9.000 por habitante y por año, señalaba José Carlos. Esto en números reales, números absolutos, es más que el PBI de Brasil. Con lo cual, si vos te parás en este momento y decís, Argentina limita al norte con Paraguay, Brasil, el sector salud, sobre todo el sector privado de salud en la Argentina, limita al norte con Estados Unidos, directamente, sin escala. Y el sector privado de élite de este país disputa que haya personas que no se vayan a atender a los Estados Unidos frente a enfermedades de alta rentabilidad. ¿Sí? Ya. Y cuando vos decís, sí, pero ¿no será que esto está bueno? Porque, digamos, bueno, primera cosa, ya lo señalaba José Carlos, digamos, no solamente se está muriendo, hay sobremortalidad de adultos en edad productiva, blancos, en la zona central, el electorado de Trump, digamos, en la zona central de los Estados Unidos por depresión económica, entre otras cosas porque no se usaba el carbón. Ahora resulta que Trump de vuelta quiere usar el carbón para activar a su base de votantes, sino que existen 1000 factores por los cuales la salud está empeorando, y una de esas causas es la medicina. Es decir, que cuando uno analiza las principales causas evitables, si uno quiere invertir en las principales causas evitables en la isla de Manhattan, la número 2 es error médico. ¿Sí? Y si ustedes quieren un factor directo, error médico es muy amplio, si quieren un factor directo, vamos a poner este dato, digamos. A partir del 16% de cesáreas, y considerando a las cesáreas, digamos, en competencia con el parto normal, es decir, el parto sin complicaciones, digamos, una cesárea genera 4 veces más riesgo para una mujer y 4 veces más riesgo para su hijo que un parto normal. ¿Sí? Hoy, en este momento, en Estados Unidos, el porcentaje supera el 70% de cesáreas, y en la República Argentina hay por lo menos 2 obras sociales provinciales, único dato disponible. Curioso que este país, que mide hasta la escolaridad de la madre, no tenga registros estadísticos sobre si fue por cesárea o si nació por parto vaginal, digamos. En este país hay 2 obras sociales provinciales que declaran 90% de cesáreas. Así que si lo más frecuente es lo normal, quiero decir, lo normal, no solamente lo normal es nacer de cesárea, sino que además lo normal es nacer lunes, miércoles y viernes, que es el horario de oficina, que es cuando el anestesista se despierta, digamos.
O sea, esto es, digamos, la nueva configuración. Es más, el 41% de las mujeres cree que la cesárea es un derecho.